enseñarnos la palabra de Dios, ¿no? Y damos la bienvenida a todo el grupo. En el grupo está Sandrita. ¿Quiénes conocen a Sandra? Sandra Aymara. Amén. Ahora está de guatemalteca, pues está de vecina de la hermana Ana María, o sea, y justo en el mismo lugar ha llegado a vivir, en la misma zona, que es Pero no nos hemos visto. Quesaltenango. Claro, no, todavía no se han visto porque no se puede, ¿no? No se puede. Y la hermana Ana María anda bien guardadita, pues ella no sale así nada más, entonces estaba ahí pues en su casa que, se dio un tiempo para poder enseñarnos la palabra, ¿no? Hermana Ana María, bienvenida. Es un privilegio para nosotros el poderle tener con nosotras, ¿no? Amén. Y creo que ya le di la bienvenida a todo el grupo. Hay muchas que nos conocemos, hay otras que no nos conocemos, pero durante el tiempo que el Señor le permita que podamos estar, vamos a estar juntas recibiendo la palabra de Dios. Le doy todo el tiempo que desea hermana Ana María. A ver, ¿le Yo estoy escuchamos? bien. Me escuchan todas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, antes de, antes de orar para la reunión, yo quiero darles una indicación muy importante. No, varias. Una, tenga a mano su Biblia. Dos, tenga dónde apuntar. Porque mire, la memoria lo recordamos por un rato y después se nos olvida. Y tres, a mí me gusta que todas participemos, o sea, yo voy a compartir la enseñanza, pero como usted está apuntando y usted sabe, si hay alguna inquietud, alguna duda, algo con lo que usted no entendió o con lo que no esté de acuerdo, por favor, quiero que lo manifieste. No me gusta que se quede en las personas. Ha sido una forma en que nos han enseñado a recibir la palabra, que nos dan la palabra y nos vamos de regreso a nuestra casa y a veces no entendimos nada o a veces nos quedamos con alguna inquietud, alguna duda y no sabemos cómo hacer, cómo resolverla. Por supuesto, nuestro maestro es el Espíritu Santo, pero eso depende también de qué tanta comunión tenemos con el Espíritu Santo y qué tanto leemos la Biblia. Así es que vamos a comenzar en esta tarde para aprovechar el tiempo y, como les digo, vamos a intercambiar opiniones o palabras o algo, ¿verdad? Inclusive, si en algo no están de acuerdo, siéntase libre de decirlo, por favor. Podemos aclarar las dudas con la palabra, no con lo que yo digo, ni con lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar entonces con una oración. Amado Padre Dios, venimos en esta tarde, Señor, con un corazón dispuesto a que tu palabra haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Te damos total autoridad y libertad, Espíritu Santo, para enseñarnos lo que no hemos entendido, para aclararnos aquello que hemos entendido a medias y para enseñarnos, Señor, lo que tenemos que desechar, que hemos aprendido equivocadamente, porque solamente hemos oído voz de hombre y no la voz tuya. Así es que venimos hoy, Señor, de verdad con un corazón abierto. Declaramos que el enemigo no tiene ningún derecho a entrar a esta reunión porque es una reunión de hijas de Dios con Dios su Padre. Así es que en el nombre de Jesús vamos a ir a la palabra para ser edificadas, para poder crecer en el conocimiento de Dios y ser verdaderamente llamadas discípulas de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno. Amén. Vamos a empezar, voy a empezar diciendo no va a ser el tema de todas nuestras reuniones, pero voy a empezar con esto. Tenemos que, en primer lugar, asegurarnos de si somos solamente creyentes, cristianas, creyentes, o si somos verdaderamente discípulas. Y si somos discípulas, ¿discípulas de quién? Fíjese que es una pregunta que yo les dejo para que ustedes se respondan. La respondan si quieren después en voz alta, pero respóndasela al Señor. ¿Se cree para obedecer o se obedece para creer? ¿Se cree para obedecer o se obedece para creer? Lo dejo ahí porque esto es base del discipulado auténtico, del discipulado del Señor.
Entonces, ¿qué es? Mire, es muy curioso. La palabra discípulo la encontramos 269 veces en el Nuevo Testamento y la palabra cristiano únicamente 3 veces, y una de ellas, cuando los llaman cristianos en Antioquía, lo hacen en son de burla. Así es que el título, diríamos, o lo que nos define a nosotros los hijos de Dios es que somos discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Qué es un discípulo? Discípulo es uno que cree en quien lo enseña, es enseñado, es entrenado y obedece. Entonces, discípulo de Jesucristo es aquel que cree en Jesucristo y que cree que Él es el que nos enseña a través del Espíritu Santo en la palabra, es enseñado, es entrenado y obedece. En otras palabras, pone en práctica todo lo que el Señor dice. Quiero contarles que hace muchos años, muchos años, como en el 2015, por ahí, perdón, sí, el Señor habló a mi corazón acerca, y estuve enseñando en escuelas bíblicas acerca de espíritu, alma y cuerpo, pero durante todo ese tiempo que se enseñó la palabra, se enfatizó en el alma. Y hace unos 3 años o 4, el Señor me recordó lo que Él me había enseñado y me dijo, mi iglesia, cuando hablo de mi iglesia, está hablando la iglesia completa, el Señor Jesucristo. Mi iglesia ha vivido los últimos 40 años en el alma. Y yo quiero que suban de nivel y que vivan en el espíritu. Estoy hablando del espíritu humano. Fíjense que no hay coincidencias, Dios es tan fiel, tan bueno. Anoche, el día miércoles, nosotros en la congregación tenemos un discipulado con el doctor Caballeros. Y dentro de todo, bueno, está compartiendo ahorita las bendiciones y las maldiciones, pero está enfocando en nuestras bendiciones espirituales, en nuestra herencia espiritual, de quienes hemos aprendido, quienes nos han discipulado, qué cosas hemos creído, qué cosas hemos practicado. Y él mencionó, dentro de todo lo que dijo anoche, él mencionó a un hermano irlandés norteamericano que se llamó Lester Sumrall. Él murió hace muchísimos años, en los finales, hace mucho tiempo que él murió, pero su enseñanza se llamaba No te rindas. Y el doctor dijo, si ustedes hablan inglés, búsquenlo en YouTube y van a encontrar la enseñanza. Pues yo inmediatamente en la noche, al terminar el discipulado, entonces me fui a YouTube y busqué la enseñanza que se llamaba No te rindas. Y este hombre, que ya no está con nosotros y no está en la presencia del Señor, que fue un maestro por muchísimos años, como por 50 años, maestro enseñando en todas las naciones, empieza hablando un poquito de su historia y luego empieza a hablar del espíritu, del alma y del cuerpo. Empieza a hablar de la necesidad, y le estoy hablando que este video es muy antiguo. Empieza a hablar de la necesidad de que vivamos en el Espíritu, pero no en el Espíritu Santo, en el Espíritu nuestro. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice en Tesalonicenses, y vuestro Dios y todo vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sean encontrados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos mucha gente muy alborotada por la venida del Señor y dando fechas y poniendo cosas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Entonces es muy bueno que nosotros vayamos a la palabra para ser discípulos. Entonces, ¿cómo voy a ser discípulo de Jesucristo? Obviamente, conociendo a Jesucristo. ¿Y dónde lo voy a conocer? Le voy a conocer de Génesis a Apocalipsis, porque en toda la Biblia está manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a ver cómo Él enseñó, cómo Él actuó, cómo Él corrigió, tenemos que ir a los evangelios. Y tenemos que ir a los evangelios no con el alma, sino que tenemos que ir a los evangelios en nuestro espíritu humano. Para lo cual es sumamente importante, esto sí es muy importante, que cada una de ustedes, no importa si usted tiene un título de servicio, si es pastora, si es profeta, no importa. Si usted
tiene muchos años de ser cristiana o muy poco tiempo de ser cristiana, analice el momento de su salvación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que sepamos, que sabemos que somos salvos. No soy salva porque paso al altar y levanto mis manos y repito la oración que dice ahí alguien y yo la repito. No, eso no es la salvación. La salvación es verdaderamente tener un encuentro de necesidad nuestra, de algo que cambie completamente nuestra vida. Entonces, yo le animo a que usted examine. Esto es entre usted y Dios. Casi todo lo que yo digo es entre usted y Dios. A mí no me tiene que dar cuenta absolutamente de nada. Entonces, que usted examine qué pasó en ese momento. Si verdaderamente a partir del momento en que usted le dijo al Señor, Señor, ven a mi vida, perdona mi pecado, no pecados, pecado, y ven a ser mi Señor y mi Salvador, toma gobierno de mi vida, algo tiene que haber pasado, porque en ese momento usted nació de nuevo. En ese momento pasó lo que vamos a estar viendo en la palabra más adelante, pero yo le quiero dejar muy claro que usted y toda la gente que usted ayude, que usted ministre, vaya primero a que se cercioren de ser verdaderamente salvo. ¿Por qué? Porque la iglesia, vuelvo a decir, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia está llena de creyentes, pero que no son nacidos de nuevo. Y por eso no hay fruto en sus vidas. Y usted va a ver que cometen los mismos pecados una y otra vez, regresan otra vez a su vida anterior o no crecen nunca. Entonces, es bien importante. Pero vamos a dejar eso ahí porque quiero hablarle, antes de entrar a hablar de lo demás, quiero hablarle de la necesidad de ser discípulo, realmente. Y del costo que tiene no ser discípulo. Y vamos a ir juntos, por favor, en la palabra. Vamos a hablar de una persona en el Antiguo Testamento y si nos da tiempo vamos a ir a otra en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento yo quiero que venga conmigo al libro segundo de los Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ir voy a empezar en el versículo 8. El capítulo 4 del segundo de Reyes, versículo 8. Dice la palabra. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aquí vamos a empezar ya a centrarnos en lo que vamos a ver. Dice, entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Voy a parar un momentito aquí. Eliseo le llama criado, era su acompañante, era el que le atendía, el que le servía. Giesi se llamaba. Y fíjese que entonces empieza a darle órdenes. Déjeme que le diga algo. Cuando somos discípulos de Jesucristo, el Señor Jesucristo nunca nos hace sugerencias. El Señor Jesucristo siempre nos da mandatos. Él es el Señor. Él es el que manda. Entonces el Señor, cuando nos da una palabra, cuando vamos a la palabra, entonces el Señor nos va a dar mandatos, porque Él es el Señor, si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, vuelvo a repetir, entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Le está dando órdenes, pero lo está haciendo participar de lo que él va a hacer. Y eso es lo que el Señor hace con los discípulos, con sus discípulos, con nosotras, sus discípulas, que no solo nos dice, sino que nos hace participar de lo que Él hace, porque es Él el que lo hace, no nosotros. Pero miremos, dice, dijo él entonces a Giesi, verso 13, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti?
¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Por favor, no se enfoque en la mujer ahorita, no nos enfoquémonos en Giezi, por favor. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea que Giezi había indagado en el lugar que había ido a preparar para su discipulador, había averiguado que esta mujer tenía un problema. Dijo entonces, llámala. Lo está involucrando de nuevo. Y le dice, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, ahí sí ya es Eliseo hablando con la mujer, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle ahora? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Toda esta es la historia de la mujer. Por favor, no se fije tanto en eso, aunque aquí habría un montón para aprender y para enseñar, pero dejémoslo ahí. Verso 25 final. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Mire, se da cuenta, si ponemos atención en los verbos, en la palabra, que son verbos de inclusión. El discipulador siempre incluye a sus discípulos. No es el astro del show y nada más. Siempre el discipulador va a estar incluyendo a la persona a la que está discipulando. Luego que llegó a donde estaba el varón, verso 27, el varón de Dios en el monte, le asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Mire, pues, ahí hay una corrección. El discipulador, o sea, el Señor en el caso nuestro, siempre que hacemos algo que no está bien, nos va a corregir. Nos va a corregir para que continúe él haciendo lo que tiene que hacer y recibiendo el Señor toda la gloria. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Giezi, otra vez, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre, bueno, yo creo que Eliseo conocía un poco a Giezi, que era un poco, que hacía lo que quería, y por eso le da indicaciones muy precisas, como a veces necesitamos nosotros. ¿Okay? Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no respira. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando a ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió.
Miren, amadas, tenemos aquí al discipulador dándole instrucciones, incluyendo al discípulo con él. Digo yo, y, dice, y usted lo está leyendo, ¿era un buen discipulador Eliseo? Por supuesto que sí. ¿Era un buen discípulo Giesi? Por supuesto que no. Vamos a ver lo que había en su corazón. Cosas que habían en su corazón que no había cambiado. Él había seguido siendo, sí, aparentemente un siervo, un criado del profeta. Sin embargo, él seguía siendo él sin trato con su vida, para nada. Por razón de tiempo, porque el tiempo en este sistema que tenemos que usar ahora nos es un poco en contrario, digamos, pero vemos aquí una actitud de este discípulo que no supo ser discípulo. Y vamos a ir entonces al capítulo 5. Y yo quisiera casi que leerlo entero, pero ay, es un poco difícil. Vamos a ver si podemos ir saltando algunos versículos. Pero usted sabe la historia. Yo sé que casi todas las mujeres que ingresaron a este grupo conocen la palabra. Me imagino, espero, anhelo, deseo que todas sean mujeres de la palabra, que todas sean mujeres que estudien la palabra, no que lean a la carrera la palabra, sino que la estudien verdaderamente. Miren, con este mover de caminar en el hombre espiritual, en el ser espiritual que somos, vieran la cantidad de cosas que el Señor nos muestra, que ya han estado en la palabra, pero por leer la Biblia en un año a la carrera, no nos centramos en lo que el Señor verdaderamente nos quiere enseñar. Y entonces no hay cambios en nuestra vida. Entonces tenemos a este discípulo, entre comillas todavía, que llega, usted sabe la historia, ¿verdad? Llega Naamán buscando sanidad con el profeta. Y el profeta nuevamente incluye a Giesi dándole órdenes de lo que tiene que hacer, lo que le tiene que decir a esta persona, porque el profeta no sale personalmente, usted sabe la historia, a hablar con Naamán. Ese es otro tema. Pero vemos cómo en este capítulo, si usted lo lee despacio, y yo le animo a que lo lea despacio, va a encontrar nuevamente al discipulador dándole órdenes para que involucrarlo en lo que está haciendo. Usted sabe que Giesi le pasa el mensaje, pero luego hace cosas de su corazón. Hace cosas que lo definen como un discípulo que no había cambiado. Que a pesar de que vivía en su tiempo con el mejor discipulador, y déjeme que le diga algo. Yo en lo personal, Ana María, estoy muy agradecida con mi pastor, que ha sido mi mentor por muchos años. Por un tiempo yo me separé de Ministerios El Shaddai por situaciones personales, mala discípula, pero el Señor me hizo volver y lo que yo he aprendido, por supuesto, ya por el Espíritu Santo y estudiando la palabra, ha sido mucho y muy abundante. Entonces, ¿ha habido cambios en mi vida? Sí, ha habido cambios en mi vida. Muchísimos cambios en mi vida. Yo ya no soy lo que era. Fíjese que yo tengo ahorita 80 años, voy a cumplir 81. Y conocí al Señor cuando tenía 40. Tengo 40, tenía 38 más o menos. Tengo 40 años de caminar con el Señor, pero viví 40 años en el mundo. ¿Y quién me enseñó en el mundo? El alma. En el mundo te enseña el alma. Te enseña a buscar lo que tú quieres, a luchar por lo que tú quieres, no importa que te pases llevando a no sé quién, a rendirte antes de tiempo. Fíjese que yo pienso a estas alturas de mi vida, si yo hubiese conocido más al Señor, no lo conocía, era cristiana, pero no lo conocía. Yo no me hubiera divorciado jamás. Y sí me divorcié, porque mi voluntad pudo más que el oír de Dios, perseverar en oración, creyendo, luchando por lo que tenía que luchar. Entonces, le pongo ejemplo mío, porque me conozco y no le voy a decir una mentira, pero de verdad, el cambio en mi vida ha sido progresivo en todos estos años. Entonces te podría decir, ay, hermana Ana María, entonces quiere decir que tengo que pasar 40 años para ir cambiando. No, mi reina. Usted puede cambiar lo más rápido porque el tiempo se nos está acabando, pero tiene que dedicarse a verdaderamente escuchar
al Señor Jesús a través, por supuesto, del Espíritu Santo, que es el que nos recuerda todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo, para que usted vaya cambiando su manera de vivir, para que cambie verdaderamente su manera de manejarse y de manejar las situaciones. Fíjese que hoy en la tarde, mire, ¿cómo es el alma de traicionera? Porque vamos a hablar del alma también y vamos a hablar del espíritu muy poquito, pero vamos a ahondar en eso en la siguiente semana. Fíjese que hoy al mediodía, bueno, yo he estado, como decía hermana Marina, muy guardadita, porque como me dio COVID y me vi muy grave, muy grave, por poco me lleva el Señor, pero le quiero contar y voy a hacer un paréntesis ahí. Fíjese que cuando yo entré al hospital, la verdad le digo, yo había pasado ya 9 días en mi casa y al 9º día me empecé a sentir mal de un pulmón y entonces mi yerno, que es médico, me dijo que me vaya al hospital. Inmediatamente yo obedecí. Punto 1, tenemos que obedecer la autoridad que está encima de nosotros. Y en ese momento, y es cuestión de broma en la familia, porque mi yerno, que es médico, se convirtió en mi autoridad. Ya no era yo la autoridad de él, era él mi autoridad. Entonces, váyase al hospital ahorita mismo. Me fui al hospital y me atendieron muy bien y yo ya iba con neumonía. Y me fui poniendo mal y nunca me sentí mal. Nunca tuve temor. Nunca tuve miedo. Nunca me sentí sola. Nunca. Le digo, lo que estoy diciendo lo digo delante de Dios, verdaderamente. ¿Qué pasó? Que mi alma estaba totalmente controlada por mi espíritu humano. El Espíritu Santo tomando control de mi espíritu. Le mentiría si le dijera que vi ángeles, que vi la calzada que miran muchos, o el jardín verde de no sé qué colores en el... No, yo no vi nada de eso, pero estaba totalmente calmada. Me estaba muriendo. Llegaban los médicos y me preguntaban, ¿cómo se siente, doña Ana María? Yo les decía, pero si estoy bien. Yo estoy, y no estaba mintiendo. Mi alma estaba totalmente controlada. Miren, me volví como una niña chiquita, de verdad, con una confianza absoluta, porque yo sabía que de alguna manera sabía que no era mi tiempo, aunque yo me quiero ir con el Señor hace muchos años. Entonces, el alma puede estar totalmente controlada en una situación muy seria. Eso le digo, para cualquier situación que usted esté pasando en su vida, su alma tiene que estar controlada por su espíritu. No es fácil. No es algo que se obtiene, ya hoy lo recibimos la enseñanza, mañana yo ya vivo en el espíritu. No, el espíritu tiene que entrenarse, el espíritu humano. Bueno, pero volviendo a Eliseo y a Giezi. Llega, Eliseo no quiere recibir la ofrenda que quiere dar Naamán, pero en el corazón de Giezi había ambición y él sí quiso recibir económicamente lo que el otro llevaba para regalar. Había ambición en su corazón. Para conseguir eso, ¿qué hizo? Mintió. Usted lea todo esto muy detenidamente porque es muy importante, de verdad que sí. ¿Qué hizo? Mintió para conseguir lo que él quería conseguir. Le mintió a Naamán, consiguió que le dieran ropa con una mentira. Y luego de eso fue y escondió lo que había robado. Mire las cosas que habían en el corazón de este hombre, que era discípulo del profeta, nada más y nada menos que del profeta Eliseo. Entonces, no importa quién es su discipulador, no importa si es el mejor discipulador del mundo, si su pastor es el más apegado a la palabra, pero si usted no obedece a la palabra de Dios, si en su corazón, si en su alma todavía están todas esas cosas, no va a conseguir nada. Pero bueno, continuamos viendo el corazón de Giezi, que era tan feo. Entonces era ambicioso, era mentiroso, era engañador porque guarda las cosas, ¿sí? Y cuando lo confronta el profeta, que sí sabía lo que había pasado, lo niega y entonces el profeta lo desecha y él se va leproso. Usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la lepra es símbolo del pecado. Era un hombre en pecado. Y sale de la historia. Sale aparentemente de la historia, pero si vamos al capítulo 8 de aquí mismo, esto es muy triste, esto que les voy a compartir a mí me da mucha tristeza porque a muchos les pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Capítulo 8, ahí sí voy a leer desde el verso 1.
habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, ve tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. ¿Qué pasa con el discípulo que no obedeció? ¿Qué pasa con el discípulo que no creció? Se quedan contando las glorias de alguien más. Ya no tienen un testimonio personal que contar. No tienen cómo testificar de lo que Dios ha hecho a través de ellos. Y mire, todos nosotros en este tiempo, en el área en que Dios lo haya colocado a usted, porque no todos tenemos el mismo oficio en el cuerpo de Cristo, pero en este tiempo, a veces yo no sé si usted se ha preguntado, ¿y dónde están los milagros? Hay milagros hechos por alguien más, pero ¿qué ha hecho usted o qué he hecho yo? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? El poder lo tenemos porque el Señor nos dio autoridad. Cuando Él ya se iba, delegó su autoridad a los discípulos, que somos nosotros, para que hiciéramos las mismas cosas que Él hizo, y mayores aún, dice la palabra. Entonces, tenemos que crecer, amadas hermanas. Tenemos que dejar de vivir en el alma, guardando nosotros nuestro propio pensamiento. Yo quiero en el caso de Giezi, por eso le estoy hablando, ese es el costo de no ser un discípulo, que ya no pudo hacer nada por sí mismo, sino solo se quedó contando lo que alguien más hizo, lo que había hecho el profeta, porque él, pues obviamente su corazón no cambió, porque si hubiera cambiado, yo le puedo garantizar que el profeta los recibe de regreso. Si llegamos con un corazón arrepentido, con el discipulador y le decimos: mire, perdone, me equivoqué, o ayúdeme por favor, necesito salir de este pecado. Era un pecado lo que tenía este hombre. Entonces vemos el costo de no ser discípulo. Se quedó sin recibir todo lo que tenía para recibir. Y por razón del tiempo, pero para que usted lo estudie, porque quiero decirle algo. Yo quiero que usted estudie la palabra. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que seamos lo que dice la palabra que somos, que seamos discípulos de Jesús, que podamos ir a la palabra guiadas por el Espíritu Santo para verdaderamente ir siendo transformados, que nuestro espíritu humano vaya creciendo para poder verdaderamente obedecer todo lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer. Creo que van a haber muchos cambios en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de hecho, han habido muchos cambios ahorita, porque no podemos hacer lo que antes hacíamos, pero sí podemos orar, pero que nuestra oración sea poderosa, no una oración del diente al labio, como se dice nada más, sino una oración de misericordia que salga del corazón. Pero le contaba que hoy al mediodía, como he estado muy encerradita, pues cuando mi hija viene por acá, qué alegre, porque platicamos un ratito y le enseño lo que cambié, porque mire, como no tengo mucho que hacer, cambio esta taza, la paso para este otro lado, quito esto, pongo el otro para entretenerme un poco en cosas de la casa, aparte de que limpio, ¿verdad? Pero bueno, y viene mi hija y solo me deja, ella hizo una comida muy especial, una comida mexicana, y me pasó dejando para que yo comiera en el almuerzo, pero no subió. Es que ya no tengo tiempo porque voy tarde. Y fíjese que entonces, por un minuto, porque el alma es bien traicionera, por un minuto subió la soledad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No considera que yo aquí estoy sola. Sí, pues, ni siquiera puede pasar un minuto a verme a mí. No tiene nada que hablar conmigo, solo me deja la comida como que si yo le estuviera pidiendo. Mire, de verdad, en esos momentos es cuando el alma se quiere levantar, y de repente mi espíritu se levantó y dijo: ya basta, alma, ya basta. Agradécele a Dios que tienes una hija,
agradécele a Dios que tienes una hija que te viene a dejar algo de comer, agradécele a Dios que ella está ocupada en las cosas de su casa, y inmediatamente cambió la situación. Inmediatamente mi alma bajó su nivel, ya no hubo queja, ya no hubo enojo, porque hasta se puede uno enojar, pues sí, como no entra, entonces yo tampoco voy a ir a... Me explico, vivimos en el alma cuando dejamos que el alma nos domine. Entonces, el costo de no ser discípulos es que no aprendemos a dominar nuestra alma. Este hombre, Giesi, no aprendió. Tenía el mejor discipulador de su tiempo. Pudo haber aprendido y haber hecho las mismas cosas que había hecho Eliseo. Y sin embargo, se quedó en el anonimato, solamente contándole al rey lo que había hecho el profeta en una ocasión. Miren qué triste. Y tenemos en el Nuevo Testamento, usted recuerda, pero esto estúdielo usted, por favor. Tenemos en el Nuevo Testamento la historia de aquel joven que le llaman el joven rico, que no era tan joven, porque fíjese que él mismo dice, esto lo he guardado desde mi juventud, quiere decir que ya no era tan joven, pero bueno, sigamos con el joven rico. Tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le hace una demanda, porque el Señor, vuelvo a repetir, no te hace sugerencias, le hace una demanda. Y él no pudo, porque su alma estaba apegada a sus riquezas, estaba apegada a su vida, y perdió la oportunidad de ser discípulo del Señor Jesús. Muchas veces hay cosas en nuestra vida, en nuestra alma, que dejamos que el alma se gobierne en nuestra vida y que nos impiden ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Dónde tendré un reloj, digo yo? Aquí no, tampoco, a ver. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Déjeme ver. 4:30. No, 4:40, 5:40 de ustedes. ¿Cuánto me queda con ustedes? ¿Media hora? ¿Sí? ¿Un poquito más de media hora? ¿Media hora? ¿Menos de media hora? ¿2 minutos? ¿Cuánto me queda? A ver, dígame, Marina. No le oigo. No tiene micrófono conectado. 20 minutos. 20 minutos me quedan. Ay, Dios. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano. Pero espero que esta base nos sirva para entender la importancia que tiene que conozcamos nuestro espíritu humano. Entonces, vamos a ir entonces ahorita a ver muy por encima, nada más solo para empezar, diríamos. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, usted conoce esta palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y Apocalipsis 1, versos 5 y 6 nos llama reyes y sacerdotes. Pero si no tenemos conocimiento, no podemos ejercer el sacerdocio, le hace el discipulado practicado. No podemos. Entonces, muchos cristianos ignoran completamente la actividad del espíritu humano. La verdad, ni siquiera lo han estudiado, la verdad. Cuando yo anoche escuchaba a este hermano Lester Sumrall, yo decía, ¿cuántos años hace que él enseñó eso? ¿Cuántos años hace que mi pastor enseñó eso? ¿Cuántos años hace que yo lo enseñé en escuelas bíblicas? ¿Cuántos años hace que yo? Y sin embargo, uno no se ocupaba del espíritu. En aquel tiempo lo que se movía era el alma, y nos enfocamos en el alma. Y está bien, el alma tiene que ser conquistada, tiene que ser sujetada. Sí, pero yo tengo que conocer quién la va a sujetar, porque no es por fuera la cosa. Es el Espíritu Santo que le habla a mi espíritu humano lo que va a controlar a mi alma. Se lo pongo para usted. Es el Espíritu Santo el que le va a hablar a su espíritu humano para que usted controle su alma. Solo quiero dejar puesto esto como algo que vamos a tratar más adelante. El Espíritu Santo le habla al espíritu humano, no le habla al alma. El idioma del alma y el idioma del Espíritu Santo son dos idiomas completamente diferentes. Yo le voy a poner un ejemplo muy tonto si usted quiere, pero muy entendible. Yo tengo una perrita
Y estando en la casa de mi hija un día domingo, la perrita estaba corriendo por los jardines, porque yo vivo en un apartamento y mi hija tiene un jardín muy grande, muy lindo. Entonces mi perrita andaba corriendo feliz y de repente la veo regresar con su patita encogida y así como toda temerosa. Yo, ¿qué te pasó? Se llama Nube. Nube, ¿qué te pasó? Y la Nube llegó ahí cerca de mí. Nubecita, ¿pero qué tienes? Nube, dime qué tienes, le decía yo. Y la empecé a buscar y a revisar qué tenía la nubecita y qué tiene la nube y qué tiene la nube. Y por más que yo le decía que me dijera, ella no me podía decir, porque ella habla perro y yo hablo humano. Entonces, póngalo en perspectiva con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a su espíritu, no le habla a su alma, porque hablan dos idiomas diferentes. Okay. Para lo cual tenemos que entender qué pasó con el espíritu, con nuestro espíritu. Entonces es muy importante que conozcamos, debemos ser muy humildes, de verdad. Mire, humildad bien entendida, por favor. Debemos ser muy humildes y llegar con el Señor y decirle, Señor, perdóname, no conozco mi espíritu. Yo me voy a callar un segundo y voy a dejar que usted hable un momentito con el Señor y que usted le diga, Señor, perdóname, no conozco mi espíritu. Ahora, si usted conoce su espíritu, dele gracias al Señor. Pero casi todos los creyentes, casi todos los cristianos no conocemos nuestro espíritu. Sí sabemos que ahí está la intuición, la comunión y la conciencia, pero bien, qué bueno, magnífico, me parece muy bien. ¿Qué será todo eso? Tenemos que estudiarlo para saber cómo funciona nuestro espíritu en obediencia al Espíritu Santo. Y eso va a cambiar nuestra vida porque nuestra alma se va a tener que sujetar. Ya no, perdone, yo creo que ustedes usan otra palabra. Nosotros usamos berrinche. Ustedes usan cuando un niño llori, y la mamá por complacerlo le dice, no le iba a comprar un dulce, pero dice, está bueno, pues le compro el dulce, con tal de que se calle. Una pataleta. Una pataleta, gracias hermano. Nosotros decimos berrinche, aprenda mi lenguaje también. Si no, no nos vamos a entender. Bueno, le da una pataleta. En el alma nos dan pataletas. Por poco me da una pataleta hoy en la mañana, no le digo pues, es tan traicionera nuestra alma que una cosita insignificante, ¡boom! ¿Qué es lo que sale ahí? El yo. El yo quiero, yo merezco, yo. Ok. Y nos hemos ocupado del yo. Yo sé que hemos recibido muchas enseñanzas del yo, pero no conocemos nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó? Tenemos que tener muy claro lo que pasó en la caída. Eso nos lleva al libro de Génesis. Es impresionante cómo el Señor ha estado abriendo el libro de Génesis en muchas congregaciones, en muchas gentes, muchísimas personas Génesis, no, mejor leamos el Nuevo Testamento. El Señor está hablando en Génesis. Fíjese que entonces en Génesis vemos la palabra de Dios, que el Señor hizo toda la creación por su sola palabra, usted lo sabe. Pero hacia el hombre y a la mujer, por supuesto, y déjeme ver. En el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, dicen algunas otras versiones. Pero Dios sopló vida. Vida, era un pedazo de tierra, era un muñeco de tierra. Y Dios sopló su vida sobre este ser llamado Adán y luego Eva. ¿Pero qué pasó? Dios les da mandatos de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que cuidar en el huerto. Es bien importante que lo vayamos y lo miremos con nuevos ojos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo, eso ya sería otro rollo y otra enseñanza que me imagino que el pastor Luis ya se las dio, de la caída de Satanás y cómo empezó su trabajo. Pero tenemos algo que pasó. El momento en que la mujer fue engañada. Y fíjese que, mire, a mí el Señor me ha estado hablando muchísimo, muchísimo. No se dejen engañar, no se dejen engañar, no se engañen. En los evangelios es impresionante la cantidad de veces que dice Jesús a sus discípulos, no se dejen engañar.
Y haga así un paréntesis en lo que estamos estudiando en esta tarde. No se deje engañar. No escuche a cualquiera. No lea cualquier cosa. Mire, el engaño está campante en toda la tierra. Hoy sí son buenas las vacunas, mañana son malas las vacunas. Hoy sí existe el COVID, mañana no es mentira. No, el engaño. Pero nosotros somos de la verdad. Tenemos que ir al Señor. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se lo voy a hacer así nada más contado. ¿Qué es lo que pasa? La mujer se deja engañar por la serpiente, por la media verdad. Porque ¿qué es el engaño? El engaño es una verdad disfrazada. Es una media verdad. Entonces, se deja engañar, come lo que no debía haber comido, invita a su marido a que lo coma también. ¿Y qué es lo que les pasa inmediatamente? Se esconden, tienen vergüenza. Porque tenían una comunión perfecta con Dios y la comunión se termina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios les dice? ¿Qué es lo que Dios les había dicho? Que el día que comieran de ese árbol, ciertamente iban a morir. Ahora, ¿murieron? No. Siguieron vivos por 900 años más o menos. Pero su comunión con Dios, su espíritu humano, aquel que Dios había puesto en ellos, cesó en su comunicación. Eso se llama muerte. Eso es la muerte espiritual. Y eso es exactamente lo que separa al ser humano, hombre, mujer, niño, viejo, no importa la edad, de la comunión de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto, completamente muerto. Entonces, usted tiene a la gente que no ha conocido al Señor como su Señor y Salvador, a Jesucristo, que van a buscar milagros en las iglesias, en las catedrales, en los lugares donde dicen que hay brujos. Buscan porque están muertos en su relación con Dios. Dios no puede tener relación hasta que viene la promesa, el Salvador. El Señor entonces nos enfrenta con el pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es eso: haber desobedecido a Dios. Nuestro espíritu está muerto, pero el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nuestro espíritu cobra vida. En ese momento ya nos podemos comunicar con el Señor. En ese momento el Señor, el Espíritu Santo, nos puede hablar. Pero ¿qué pasa? Que como un niño cuando nace, a mí siempre me gusta poner el ejemplo del nacimiento de un niño porque es muy impresionante lo que pasa en el nacimiento de un niño. El niño ha estado en el vientre de la madre, bien protegido, bien cuidado, alimentado, no tenía frío, no tenía calor, no necesitaba ropa, no necesitaba llorar para comer, pero el momento en que pasa por el canal del parto y nace a otra vida diferente, ese mismo niño que allá adentro no hacía absolutamente nada para vivir, tiene que respirar. Sus pulmones tienen que por primera vez recibir aire y empezar a respirar. Y es un comienzo de vida. Igual es con el espíritu. El momento en que llegamos a los pies de Cristo, nuestro espíritu cobra vida. Empieza a vivir una vida completamente diferente. Ya no está dentro de la protección, diríamos, como en el vientre de la madre y el bebé, sino que está ahora en el mundo. Pero ahora tiene que respirar algo diferente. ¿Y qué es lo que tiene que respirar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que respirar para crecer? La palabra de Dios. ¿Qué necesita el niño? Inmediatamente el recién nacido empieza a llorar pidiendo comida, pidiendo que la madre lo amamante. Entonces, ¿qué necesitamos cuando nacemos de nuevo? Comer comida. Necesitamos que la palabra nos amamante. Necesitamos que nuestro espíritu humano vaya creciendo y ahí es donde vamos a estar estudiando qué es lo que hay en el espíritu humano que nos va a conseguir que podamos crecer por encima de nuestra alma para que nuestra alma esté sujeta. Así es que como el tiempo se va acabando, voy a terminar con una oración y si alguien tiene alguna pregunta, tal vez todavía tenemos tiempo. Pero voy a terminar con una oración. En el nombre de Jesús, Señor, he hablado tu palabra y yo declaro que el enemigo no va a robarse ni una sola de las palabras que vinieron del Espíritu Santo al espíritu de mis hermanas. Vengo a hablar en el nombre poderoso de Jesús, que pones esa misma hambre que nace en el niño recién nacido, que inmediatamente de nacer necesita comer, que necesitemos verdaderamente hacer crecer nuestro espíritu humano
para que podamos, Señor, comunicarnos con el Espíritu Santo, entendiéndole verdaderamente, oyendo la voz del Espíritu Santo que nos hable a nuestro espíritu, que nos dé las órdenes de lo que tenemos que quitar de nuestra alma. Que no seamos como este hombre, Giesi, que no trató con el pecado que había en su alma, sino lo dejó vivir allí e hizo todo lo incorrecto. Señor, que ninguna de nosotras, Señor, siga ese mal ejemplo de ese mal discípulo, que habiendo tenido en su tiempo el mejor discipulador que podía haber habido, que era el profeta Eliseo, no supo aprovechar lo que él podría haber aprendido de él. Señor, nosotros tenemos el mejor discipulador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Que no desaprovechemos, Señor, lo que el Espíritu Santo le hable a nuestro espíritu. Que atendamos claramente la voz del Señor Jesucristo cuando nos dé órdenes, cuando nos diga qué tenemos que hacer, cuando nos diga y nos enseñe, y por su misericordia nos ame y nos lleve tomadas de la mano para ser esas discípulas del Señor Jesucristo, que Él está tomando y haciendo en toda la redondez de la tierra por medio de muchos de los discípulos que estamos creyendo y enseñando su palabra. Yo declaro que la palabra no va a ser robada del corazón de nadie, sino que esa palabra se asienta firmemente en el espíritu humano de cada una de mis hermanas para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por cada una de las hermanas que pudo en esta noche conectarse. Yo te doy gracias por sus vidas. Gracias por hermana Marina, por hermana Liz, que nos facilitaron el hecho de estar juntas. Y confiamos, Señor, en que querramos seguir creciendo juntas. Yo estoy creciendo, pero lo que voy creciendo lo voy comunicando para que tu iglesia cambie de ser una iglesia almática a ser una iglesia de espíritu guiado por el Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o qué bueno, algo. Y si no está de acuerdo también, solo levante su mano para que hermana Marina sepa a quién le deja abrir su micrófono, por favor. Pero ¿se acuerdan que les dije al principio que quería que participaran? Que no que digan amén y después ya se quedan solas ahí pensando y pensando. Hermana, discúlpeme que entré un poquito tarde, perdóneme, por favor. ¿Tiene qué? ¿Perdón? Perdón que entré un poquito tarde. No se preocupe, hermana, no se preocupe, pero la semana entrante procure entrar más Sí, temprano. sí. No, sí, por favor. Va, está bien, que Dios la bendiga. Micrófono, Mari. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya. Pregunten, chicas, lo que la hermana Ana María quiere que aprendamos a diferenciar el alma de nuestro espíritu, ¿no? Y nos autoexaminemos qué es lo que está todavía en nuestra vida controlando nuestra alma o es verdaderamente el espíritu, ¿no? Entonces, el ejemplo que ella ha dado está muy claro y eso nos sucede muchas veces a todas, ¿no? Si a él le ha sucedido, a mí me ha sucedido, no sucede a todos, sino que hay que aprender a, con la ayuda del espíritu a poder controlar, ¿no? Justo también al mediodía también por ahí algo me sucedió y ya estaba saliendo el alma, ¿no? Entonces tuve que dejarlo al alma ahí y no darle importancia, ¿no? Y era algo justo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque un señor me estaba faltando el respeto. Entonces ahí la Marina, pues, no me faltes el respeto, ¿no? No me faltes el respeto. Entonces, ¿no? En esas cosas somos probados, ¿no? Entonces ahí, pues, ustedes, ¿no? Hay que liberarnos. Estamos acá para aprender. Una pregunta yo, Y liberarnos, pues, ¿no?
¿Alguien pasó algo así hoy en día? A ver, Alicia, Yané, a ver, Yané. Alicia había pedido la palabra. Bueno, La hermana Alicia quería hablar, pastora. No, a ver, a Yané, Alicia y quién más, a ver. Comenzamos con Yané. Alicia, Yané, Alicia y Sandra. Es la que le estoy viendo, a ver. Ay, Dios mío, yo no, para resumir, soy muy complicada. Bueno, como la mayoría de ustedes, hermanas, saben, estoy pasando por un proceso difícil. Dios está tratando con mi vida así, día con día. Justamente al mediodía no, ya verás, a la una más o menos de la tarde, estaba en el hospital tratando de ingresar para dejar la leche para mi bebé. Y hoy día cambiaron las normas, ¿no? De que ya no nos dejan entrar como antes, ¿no? Entonces se pusieron en dimes y diretes entre el vigilante del primer piso con la vigilante del segundo piso, donde yo tenía que ir, y me tenían ahí, que no podía pasar, y yo estaba desesperada porque tenía que dejar la leche para mi bebé, que no quería que se descongele. Entonces yo ya me quería ya me quería ofuscar, quería cuadrarlos, no sé, pero como en este proceso el Señor está tratando bastante conmigo, el espíritu controló al alma, hablé, no grité ni saqué mis ojazos, hablé, quise entender, que me comprendieran y bueno, Dios abrió la puerta y pude subir, o sea. Sí, efectivamente llega un tiempo en que nos tienen que pasar cosas y yo pienso que es el tiempo perfecto de Dios, ¿no? Procesos para que el espíritu domine a nuestra alma, ¿no? Y vaya muriendo también nuestra carne, ¿no? Lo que nosotros de repente teníamos por costumbre ser, Ajá. pero ya Jesús nos va amoldando, ¿no? Por medio de estos procesos. El yo, como dice la hermana María. Exacto. Sale la carne y el espíritu quiere, ahí nos controla. muy bien, hermano. Qué bueno que logró una buena victoria y oramos por su bebé para que salga pronto del hospital y usted lo pueda tener en su casa. ¿Oye? Amén, amén, amén. Gracias. ¿Alguien más? Alicia. Gracias, Bueno, ante todo, buenas tardes, hermana Ana María. Una pregunta. Al decir alma y carne, ¿es lo mismo? O sea, alma y controlar mi carne. carne, El ser controlar mi humano, alma, ¿es lo mismo? no, hermana, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y generalmente le llamamos al cuerpo la carne. No, no, no. La carne es el alma donde están esos deseos, esas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, están en el alma. El cuerpo no le queda más remedio que obedecer lo que el alma le dice. Por ejemplo, si usted tiene hambre y no es hora de comida, sino tiene de esa hambre de comer, por comer, no es su cuerpo el que está hablando, es su alma. Es su alma la que le está poniendo ese deseo. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Obedece, coge su mano y va y coge un pan, toma un vaso de una Coca-Cola. ¿Cuál pan? Se va a comprar unas papalinas y se compra una Coca-Cola y usted dice, le voy a dar gusto a mi cuerpo. Le está dando gusto a su alma. Y el cuerpo no le queda más que obedecer. ¿Ya? Ok, hermanita. El cuerpo es el alma, por eso es tan importante que nuestra alma esté debajo de nuestro espíritu. Es muy importante, porque si no el alma no va a estar gobernando. Entonces tengo hambre y en lugar de comerme una ensalada, me voy a comprar la Coca-Cola y las papalinas, ¿o no? Claro. O sea, eso da a entender que para poder controlar nuestra alma a través de nuestro espíritu, nosotros necesitamos ser llenados del Espíritu de Dios para poder así controlar, ¿no?, nuestra alma y sea dominada por nuestro espíritu, ¿verdad? Así mero, así es la cosa, hermano. Su espíritu. ¿Recuerdan las que hemos llevado? Siga, hermana María. No, dígame, hermana María. Siga. No, yo le estaba diciendo que... No, les iba a decir
que el orden es ese, ¿verdad? El Espíritu Santo le habla a su espíritu humano y el espíritu humano le habla al alma. Y el alma tiene que obedecer, por supuesto, que el alma también hace, como dijeron, pataletas. El alma hace pataletas. Entonces el espíritu humano tiene que controlar su alma. Es una batalla, a veces así como es muy fácil, pero hay veces que cuesta. Y a veces uno hermana, cae sí, mira, le comento, hermana, así rapidito. Yo tengo un negocio de panadería que trabajo con clientes. Y esta semana justo el personal no había venido del turno mañana y yo tenía que atender. Y pucha, había gente de todo, pues gente muy buena, de buen trato, pero gente que venía, como que dice que se levanta con el pie izquierdo, ¿no? Que de la nada te quiere como que buscar un pleito y esto, y como decía la hermanita Janet, ¿no? Y se quiere salir la carne, el alma y de decirle, ¿no? Pero ahí el espíritu, ¿no? Tomando el control. Sí, en asunto de negocio, Dios mío, se trabaja con gente de todo tipo que ahí uno aprende uno mismo, ¿no? A saber controlar su alma, en este caso como hijas de Dios, ¿no? Y ahí es donde les quería decir si verdaderamente cree en la palabra o si solamente por aquí le entra y por acá le sale, ¿verdad? ¿Sí, hermana Mari? Les quería hacer recordar a las chicas que han llevado el discipulado que aprendimos, que hay una lucha, ¿no? Y eso está en la Biblia, entre la carne y el espíritu. Ahora, ¿quién es el que gana, no? El que está más fuerte. Si nuestro espíritu está fuerte, va a tomar el control de nuestra alma. Así es. ¿Amén? Así es. Amén. A ver, ¿quién seguía, Sandra? Hermanas, buenas noches. Ante todo, disculparme porque yo sí soy un poquito tímida y nerviosa. Me trabo con mis propias palabras. Pero algo sí es bien cierto, las cuales muchas veces me dejo dominar mucho por mi alma. Antes de empezar la reunión, estaba pidiéndole a Dios que me ayude a entender, comprender, me dé sabiduría, ¿no? Y que nada interrumpa pues este momento porque estoy toda la tarde en la casa y a veces hacen bulla. Pero sin embargo, empezaron a tocar la puerta, a decirme que está empezando a llover, que saquen la ropa, y yo ya estaba que me ganaba ya. Al rato me llaman por teléfono, me dice mi hijo, mamá, por favor, pásame mis medicamentos, y yo digo, justo ahora todos empiezan a llamarme. Entonces, como que sí, renegué con mi hijo, pero digo, y justo ahora vienes, le digo. No, mi hijo me quedó mirando asustada y yo dije, me dejé ganar. Entonces, es bien cierto, no, a veces no me sé controlar y me dejo ganar y no dejo que el espíritu, pues, entre en mí para poder dominarme. Y como dicen que me dejo ganar mucho hasta por la depresión, así como dice esta hermana Ana María, en momentos de soledad, y me dejo dominar por eso y empiezo a llorar, ¿no? Cosa que hoy día aprendí que no debe de ser así, que debo dejarme guiar por el espíritu y ser más fuerte, ¿no? Porque al final de todo es Dios quien está conmigo, con nosotros, y no permitas que esta soledad o los momentos donde que yo esté aquí sola, porque estoy sin mi familia, estoy aprendiendo a estar en un lugar nuevo, me entristezca, ¿no? Ya que mi pareja, mi hijo se van a trabajar y yo me quedo totalmente sola en casa. Aparte que no me dejan salir, porque como también estoy enferma, no me dejan salir para nada, ¿no? Y eso es lo que le quería compartir a ustedes. Amén, hermana. Aquí estoy en el mismo lugar y en lo que la pueda servir, aunque sea por teléfono. Mientras logramos algún día podernos ver, ¿verdad? Primero Dios, vamos a esperar que baje. A las personas de Perú les queremos contar que el contagio en Guatemala está impresionante. Es la peor época que hemos pasado. A nivel hospitales, no hay hospitales públicos, no hay hospitales privados, todo está lleno. Los hospitales privados son carísimos, carísimos. Y no hay vacunas. Algunas personas se quieren vacunar y no hay vacunas, otras personas hay vacunas y no se quieren vacunar, pero el contagio es terrible. Hoy, para hacer Guatemala un lugar pequeño, pues Guatemala cabe
en la parte sur del Perú, creo yo, pero tenemos 4.000 contagios diarios, más o menos, 4.000, 4.500 contagios diarios, porque tenemos ahorita la nueva cepa, esa que es más contagiosa, entonces no podemos salir, ahorita es tiempo de cuidarnos, ¿verdad, hermana Sandra? Cuídese, y que yo la oigo mucho mejor que como estaba, pero bueno, dejemos a la hermana Sandra y vamos a estar, por favor, ustedes oren por ella para que le guste Quetzaltenango. La verdad es muy lindo, muy, muy lindo. Estamos rodeados de montañas, tenemos un volcán a 40 kilómetros y el otro volcancito atrás. Es un lugar muy lindo, muy pintoresco. Todo es muy, muy fresca, la verdura, todo eso, pero todo eso hoy en día pues no podemos salir. Ok, Dios la bendiga, hermana Sandra. Estoy para servir. ¿Alguien más? Porque ya se nos está acabando el tiempo, creo yo. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes con todo. Marina, buenas tardes, pastora. Hermana Ana Evelyn. María. Evelyn. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta. Si bien es cierto, está hablando acerca de acercarnos con humildad, ¿no? Y reconocer y pedirle al Señor que reconozcamos a aquellos que no conocemos cuál es nuestro espíritu humanidad. Entonces, si hablamos de un inicio para ver el cambio del espíritu, nosotros sería el primer punto de partida sería reconocer que no podemos, que estamos en una lucha. Esa era mi pregunta. ¿Desde qué punto podemos decir, no, Señor, estoy mal y ayúdame, ¿no? Reconocer. ¿Ahí estaría actuando el Espíritu Santo o nuestra alma? Esa es mi pregunta. Mire, mi alma hermana, fue muy interesante lo que usted comparte. ¿Dónde podemos empezar? Con la absoluta seguridad de nuestra salvación. Usted tiene que tener la absoluta seguridad de su salvación. Si usted tiene la absoluta certeza de que si ahorita se muere, se va directo con el Señor, no tiene ningún problema. Pero sí, perdón. Le están llamando. Ya te llamo después. Perdón, era mi hijita. Eso, la base primera es si somos salvos. Si somos salvos, somos parte de la familia de Dios. Y como familia de Dios, Él nos va a cuidar y nos va a guiar. Y tenemos que aprender, miren, de verdad, por la forma en que muchas veces hablamos, a veces como que creemos que es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo todo. Fíjese que no. Es el espíritu humano, el nuestro, el que al recibir de parte del Espíritu Santo la enseñanza correcta, va a actuar y va a hacer las cosas. No es el Espíritu Santo el que las hace. Él nos enseña. Él nos guía a toda la verdad, nos recuerda todo lo que enseñó Jesús. Nos convence de cuando, bueno, vamos a ver cómo está compuesto el espíritu humano. Va a ser muy interesante porque lo vamos a estudiar una por una las cosas y cuando haya dudas, si alguien tiene la oportunidad de comprar el libro de Watchman Nee, Watchman, así como Watchman Nee, N-E-E, que se llama Liberación del Espíritu. Cuando usted mira ese libro puede pensar que se trata de liberación de demonios. No, se trata de que el espíritu humano sea libre para poder hacer lo que tiene que hacer, que ya no lo mande el alma. ¿Ok? Si pues, tienen oportunidad de comprarlo. Y si lo pueden ver en YouTube, a mí como no me gusta mucho leer en la computadora, pero si lo pueden leer, también yo creo que está en los libros, ¿ya? Se llama Liberación del Espíritu de Watchman Nee. Nos ayudaría mucho. Hermanita Ana. Sí. ¿Me escucha? Sí. Hermana, yo quería preguntar también, no sé si estoy mal, porque si bien es cierto el alma, la Biblia dice, ¿no? Que de adentro es donde salen las malas palabras, los malos pensamientos, las actitudes, pero si bien es cierto el alma, como que también hay buenas obras que podemos hacer, pero no es lo mismo, no podemos confundirlo con esas buenas obras con frutos del espíritu, que son realmente solo del espíritu. ¿Estoy bien o hay...? Sí, son dos cosas completamente diferentes, hermano. Mire, yo conozco gente que no es cristiana, que es mucho mejor que muchos cristianos. Sí, es en lo natural, es en el hombre natural.
que el hombre natural también tiene inclinaciones, no todo es malo, ¿verdad? Pero no tienen el poder que tiene el nacido de nuevo. El que es familia de Dios es otra cosa. Pero sí hay gente muy buena. Yo tengo, ahorita que yo regresé a vivir aquí a Quetzaltenango, he vuelto a encontrarme con amigas mías de mi edad que no había dejado de ver por muchos años. Y miren ustedes, hay veces que yo digo, son hasta mejores que yo, pues, de verdad. Digo, hacen más obra social, hacen más, porque creen que la salvación es por obras. Entonces también vamos a entrar en todo eso, ¿verdad? Pero no, hermana, sí hay cosas que son buenas aún en la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Bueno, hermana Mari. Pastora, yo quería aportar esto. A ver, Quería decir esto. Bueno, más que pregunta, quería decir que lo que en esta noche he aprendido es que ofenderme fácilmente es estar controlada por el alma. Porque así como usted dice, hermana Ana María, nuestros hijos vienen y es como si no existiéramos, ¿no? Y entonces uno empieza a decir que se cree y todo lo que hice por ellos y que tacatá, que tacayá, que para acá, que por acá. Entonces hoy he aprendido que ofenderme fácilmente es estar controlada por el alma y tengo que retroceder a dejarme controlar por el espíritu y no por el alma. Amén. Y eso, el tema de hoy día confirma la decisión que el día de ayer había tomado, de que, como estaba orando, mi oración es, Señor, voy a ser ciega, sorda y muda. Ciega, sorda y muda. ¿No? Entonces, ciega para no ver lo que supuestamente veo, sorda para no escuchar cuando me ofenden y no alterarme y responder conforme a lo que me hacen, y muda para no hablar cosas que yo creo que me hacen, ¿no? Y bueno, ¿no? Doy gracias a Dios, hermana Ana María Sea, gracias, pastora Mari. Dios me ama y me muestra cuán infinita es su misericordia hacia mí con la enseñanza de hoy día, ¿no? Gracias porque hoy día aprendí que nuevamente el alma me estaba controlando, ¿no? Y tengo que dejar que el espíritu me controle. Gracias, buenas tardes. Así es, hermana. Qué bueno. Mire cómo edifica cuando compartimos, porque a veces otra persona dice, ay, igual me pasó a mí, o igual lo mismo hice yo, reaccionamos. Y fíjense que nuestro mayor ejemplo, si vemos el ejemplo del Señor Jesús, es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía a qué había venido a la tierra. Él conocía su destino perfectamente bien. Nada le tomó desprevenido. Y todo el tiempo en los evangelios Él está anunciando quién es. Es impresionante las mil maneras que tiene Jesús de decir yo soy Dios y seguía siendo un hombre, pero Él manifiesta que es Dios. Y cuando lo atacaron ya en el juicio final cuando lo llevan a la cruz y lo demás, Él no se defendió. Y vaya si lo estaban ofendiendo. Y de verdad tienes razón, mi hermana, la ofensa es bien traicionera a nuestra alma porque reacciona a la ofensa. Reacciona. ¿Por qué me van a decir a mí, verdad? Dice, no, los hijos tienen que aguantar porque ay. Entonces sí, tienes razón. Gracias por compartirlo, mi hermana. Me alegro mucho de verla, oye. Igualmente, hermana Ana María, bendiciones. Igual. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O ya? ¿O lo dejamos que participen el otro jueves? Creo que sí, ¿no? Hermana Ana María, muchas gracias por esta tarde y agradecida a Dios por cada una de ustedes, chicas, que han entrado y bueno, pues espero que con la ayuda de Dios, Dios nos vaya hablando, ¿no? Porque el hecho de algunas que estemos liderando, seamos pastores, todavía estamos en ese proceso de poder aprender, ¿no? Y qué bueno que podamos aprender, ¿no? Y adelante, porque todos sabemos que vamos en un proceso, ¿no? Y amén. Nuevamente, hermana María, muchas gracias y el otro jueves a las 5 de la tarde.